Estamos aquí, lo decíamos, con los invitados, Julio Bárbaro, Claudia Rucci, gracias por venir. No, por favor, gracias. Vamos a hablar ahora, ¿no?, de todo esto que se estaba planteando en la columna, pero Claudia, era obviamente impactante ver recién las imágenes del asesinato de tu padre y lo que decía también el propio Perón en ese discurso. ¿Qué te pasa hoy cuando lo ves, digamos, todavía hoy, después de tanto tiempo? Un dolor. No me gusta verlo y no me gusta recordar esa época y no me gusta nada lo que está pasando ahora, digo, ¿no? De reivindicar esa época. Yo creo que en esta democracia tan dolorosa que nos costó conseguir a todos los argentinos, de la misma manera que nos unimos fuertemente en decir nunca más a un golpe de Estado, con esa misma fuerza, hoy nos tenemos que unir para decir nunca más grupos armados que atenten contra la democracia, nunca más generar jóvenes imberbes y necios. Queremos jóvenes trabajadores, brillantes, queremos jóvenes con futuro. Para eso trabajamos todos los días los que creemos en la democracia. Julio, hoy vos has sido muy crítico de toda esa etapa, muy crítico de Montonero y siempre tenés una mirada lúcida de lo que pasó. Cuando vos viste que en la Plaza de Mayo estaban reivindicando eso y poniendo de ejemplo a las distintas organizaciones, por supuesto a LERP, al FAL, a la FAP y todo eso, ¿qué crees, por qué crees que se hizo y qué recuerdos te vinieron a la mente de aquella época? ¿Vos estabas en la plaza, Julio? Sí, claro. ¿Estabas en la plaza? Sí, era diputado nacional, estaba en la plaza y me quedé. Y te quedaste. Lo importante sería separar que contra la dictadura las organizaciones armadas fueron dignas en su lucha. Y esto sí es importante, porque hay una guerrilla que confronta a una dictadura y en esa etapa, digamos, nosotros teníamos una relación de solidaridad. Bueno, Perón les llamaba a las formaciones especiales, digamos. Perón, esto lo funda Onganía, básicamente, en la destrucción de la clase media y la universidad. Después vienen los 18 años y Perón es el último intento. Les ofrece un pedazo enorme del poder. Abel Medina, secretario general del movimiento, Galimberti, secretario de Juventud, Gobernación de Buenos Aires, de Mendoza, Videgain, Alberto Martínez Vaca, a veces de me la acuerdo, Córdoba, Ricardo de Obregón San Cano. Luis y de Santa Cruz. De San Luis. Esas gobernaciones, diputados, con todo ese poder, vivíamos juntos, convivíamos con ellos y empieza primero leer. Yo lo había traído 2 aviones de Trelew, yo estuve un mes en Trelew, o sea que éramos amigos, le conseguía trabajo a los que querían buscar. Primero Lerp decide que la democracia es el reformismo. Y ahí empieza la violencia, primer cuota de la violencia. Y enseguida ya lo monto que dicen que el poder está en la boca del fusil. Claro. Si no se autocritica... Frase de Mao Zedong, ¿no? Frase de Mao Zedong. Ahora, Julio, esto que planteas, perdóname, ¿no? Es interesante también para cruzarlo con otra mirada generacional que también está mirando el programa y que también ahora está mirando de nuevo esto que pasó en los 70. Acabas de dar un dato muy importante y que no está del todo claro en la discusión hoy sobre este tema. La democracia no era el valor final, no se estaba peleando por la democracia. Pero perdón, primero... Esto es importante, ¿no? Porque... A ver, ¿qué me decían a mí en Trelew? Ustedes no tendrán autoridad para sacarnos de la cárcel. Yo les abrí la puerta y los subí al avión. Digamos, eso que hace la democracia. Perón se enoja con Cámpora. Perón dice, primero hagan la ley, después libérenlo. Y el camporismo y los montos, ¿qué plantean? Que el movimiento popular los libere. Claro. Y Perón iba en contra de eso, sí. No, simplemente sumar y a la pregunta de Diego, me parece que hubo una instalación de una historia, de una sola parte de la historia, y que intentan hacer creer que nace en el 76. Y en realidad, mi padre, como muchos otros, fueron asesinados en plena democracia, como bien dijiste, Alfredo, y como bien dijeron ellos, cuando todavía hablaban y decían, porque creían que iban a tener impunidad toda su vida, que le tiraron a Perón un fiambre arriba de la mesa para hacerles entender que el poder eran ellos. Entonces,
Yo no puedo dejar de pensar de verdad, de tratar de separarme de hija y pensar en las nuevas generaciones, en la generación de Diego. Yo tengo la obligación, además, de pensar de eso porque hago política. Y yo creo que, mira, en mi familia se ha llorado mucho. Desde el 55 hasta el asesinato de Rucci, hasta el 24 de marzo, porque intuíamos que la cosa no iba a venir bien. Con los desaparecidos, muchos compañeros de mi padre, delegados gremiales, sindicalistas, juventud peronista. Y yo creo que llegó el momento de que empiecen a llorar ellos, ¿vos sabés? Pero que empiecen a llorar y a pedir disculpas, porque el llanto sana y pedir perdón también. Y yo creo que tienen todavía, los que están vivos, la oportunidad de hablarles a los jóvenes y poder revertir esta historia y decirles en qué se equivocaron, que atentaron contra la democracia, que creían que la política se podía cambiar matando a aquellos que pensaban distinto. Yo creo que tienen esa gran oportunidad. Bonazo dijo en un programa la semana pasada: no me voy a convertir de viejo en buchón. No, no te pedimos que seas buchón. Lo que te pedimos es que seas lúcido, pero esta vez de verdad, lúcido. Bueno, yo no lo veo ni a Horacio Berbisky, ni a Carlos Kunkel, ni a Nilda Garré, que no los veo reflexionando en este sentido. Yo fui al velatorio de Rucci con Juan Manuel Valmedina, padre, y Nilda Garré. Sí. Separemos, Kunkel era un militante. Berbisky era una cosa rara, nunca sabíamos para quién trabajaba, nunca... Digo, es otra cosa. Todavía no se sabe. No se sabe, es un incógnito. Pero, no, Kunkel fue mi amigo, Kunkel tiene cárcel, tiene una historia. El drama que no somos capaces de dar un salto, y un salto es una lápida que contenga a los muertos de los dos lados, porque aunque no haya dos demonios, los muertos son de la Argentina. Vos siempre haces el ejemplo de Tupamaro en Uruguay, ¿no? De la autocrítica. No solo la autocrítica, y la reconciliación. La reconciliación y la capacidad de expresar a la sociedad en serio. Porque los montos se equivocan, porque eligen la violencia creyendo que el pueblo los va a seguir. Como el Berbisky cuando describe Seiza. Ellos van a Seiza creyendo que ellos son el pueblo. Y nosotros discutimos y le decimos 2 días antes: dejen que el pueblo se encuentre con Perón. No llevemos banderas de nada. Yo me lo encuentro a Galimba a la mañana que va con un gran cartel montonero. O sea, les importaba más su protagonismo que el encuentro del pueblo con Perón. Y ellos creen que Perón puede venir por ellos. Y acá hay un dato complejo. Se asignan una autoridad histórica que fueron luchadores, tuvieron su dignidad, tuvieron sus muertos. Todo esto hay que reconocérselo en la dictadura. Pero eso no los hace dueños ni vanguardia del pueblo. El pueblo seguía admirando a Perón. Y si entran en la historia es porque matan a Aramburu y se hacen peronistas, con una muerte, que esto es muy triste. Y se van con otra muerte, que es la de Rucci. Pero en ese sentido, ellos creían que Perón estaba viejo, y el abrazo Perón-Balbín es lo que hay que dar. Para mí, Alfredo, lo que me duele es como este librito que sacó Larraqui ahora, cuando te ponen a las 3A como si nacieran de un repollo, como si la violencia no estaba instalada, y la violencia estaba al lado nuestro. Cuando íbamos a los velatorios de un lado y del otro, la venganza al otro día, en la lista de la 3 hay una parte enorme de gente que mató a la guerrilla. Al no reconocerla, queda en esa nebulosa. Uno no se mete a hurgar en eso. Ahora, Julio, ahí hay un tema polémico que acabas de traer. Justo yo te iba a preguntar por esto. Vos hablaste de Larraqui, pero te puedo sumar también los editoriales de Fernández Díaz en La Nación, que se refieren a este pero tema. Fernández Díaz le agarró para ese lado, no sé por qué. No, pero a ver, definen los crímenes, la AAA, como crimen en lesa humanidad. ¿Vos creés que eso es así? El problema ¿Es muy equivocado ese razonamiento? Perdón. El asesinato del Estado, estamos todos de acuerdo con lo mismo del Estado que desde abajo. Ahora, Montonero y los que tiraban del otro lado, los dos eran parte del Estado. Por eso te digo que nacen de un repollo. Lo que pasa es que ellos quieren enfrentar a Perón y no se dan cuenta que al enfrentar a Perón le están dando al kirchnerismo y a los expulsados de la plaza un plafón que no merecen ni tienen. O sea, acá hay que aislar a la demencia antidemocrática, y el último Perón es la democracia y la unidad nacional. Hay que recuperar eso, no el cachivachismo gorila que le saca a Perón el lugar de la historia y nos deja en un pie de igualdad que nos vamos al barranco.
Por eso el libro de Larraqui no sirve para nada, porque es la continuación del de Berbisky. Es una historia vista. El tema de la superioridad moral de la víctima es un bolazo. ¿Por qué la víctima tiene superioridad moral si estaba ejerciendo la violencia igual? Digo, es un tema que hay que discutir en serio. Comparto todo lo que está diciendo Julio y creo que depende de nosotros discutir esto en serio. Nunca se discutió en serio hasta ahora. Tuvimos la última década un gobierno que alimentó esta historia, además de los buenos chicos montoneros. Y me parece que tal vez este sea el momento, que esta es la etapa de poner, sin fanatismos, ponernos a discutir. Cuando se reivindica montoneros y cuando se grita montoneros carajo, y cuando ellos, montoneros en los 70, decía patria o muerte, lo que hoy se reivindica es la muerte. Y esto hay que tenerlo presente, muy presente, día a día. No dejemos que nos roben la democracia. Eve de Bonafini, hasta muchas veces a mí me pasó que la escuché y dije, pobre mujer. Porque dije, no está bien, no pudo superar nada, no pudo crecer, no pudo salir por arriba y ayudar a las nuevas generaciones. Pero ese documento lo lee una chica joven. Y eso es peligroso. Esos son bombas, pequeñas bombas de tiempo. Y yo estoy segura que la señora Eve de Bonafini debe tener mucha gente que la rodea, que la quiere y que la respeta. A esa gente hay que pedirle que le saque el micrófono, que la baje del escenario, que el escenario de la Argentina y de la democracia hoy es el pueblo argentino que quiere vivir de otra manera. No queremos más fusiles, no queremos más sangre. Queremos contribuir a que la democracia siga para nuestros hijos, que la valoren. Y como dirigente política y como espacios políticos nos tenemos que ocupar de brindarle a esos jóvenes educación, trabajo, que puedan vivir dignamente. Parrilli no puede salir a decir hoy lo que dijo, que los admira porque entregaron su vida. Yo admiro a los que entregaban su vida en el Sarmiento por los negocios que hacía Parrilli. Yo admiro a los bomberos que entregan su vida todos los días. Yo admiro a la policía. A esos admiro. No a aquellos que salían con el fusil a atentar a un pueblo, porque el general Perón había ganado con el 62% de los votos. Sí. Pero además había radicales que salieron a votar por la democracia. Había partidos de izquierda. Nunca se volvió a repetir en la democracia que el 85% de la población fuese a poner su voto. Atentaron contra eso, contra el pueblo argentino. Y esto lo deben explicar, no a los peronistas, a los argentinos y a los jóvenes. Ahora hay espacio, ¿qué lugar podría ser ese? ¿De qué manera se podría estructurar eso? Porque vos, Julio, decís los muertos de todos, la reconciliación, te acusan de entregador, de pro-dictadura, de cualquier cosa. Estoy pensando, y te miro a vos, que tal vez el Papa Francisco podría hacer un aporte en este tema. Sí, insisto en un tema, antes de la dictadura, la guerra fue digna y heroica. Y eso lo marco, porque si no ponemos... O sea, la guerrilla es reivindicable en dictadura y su gran error es su continuidad en la democracia. Y esa división es clave. Ahora, no hay otra forma de pacificar que asumir que en la democracia somos adversarios y no enemigos. La concepción del enemigo en la democracia... Yo soy adversario de Macri. No soy macrista. Ahora, también le pido al Durán Barba y a estos genios de los titiriteros que no me inventen que es Macri contra Cristina, porque me están jugando con fuego y me pueden llevar a algo que ni ellos manejan. Es decir, aquí hay que permitir la infinita gama de los grises, que no es un River Boca, no es un Macri contra Cristina. Yo con Cristina no quiero nada, pero con Macri es mi presidente y lo respeto. Pero digo... La democracia es entre adversarios. Gente que tiene apoyo crítico o diferencias críticas, pero no es mi enemigo. Pero ves el espacio, Julio, porque da la sensación, y nosotros lo vivimos, bueno, ustedes por supuesto, pero nosotros en el periodismo también,
que lo que llamamos grieta o lo que llamamos disputa, o esto que vos mencionás como el rival como enemigo o el adversario como enemigo, está muy fuerte ahora. Casi que diría más fuerte que incluso cuando gobernaba Cristina. El nivel de bronca, de odio se ha potenciado. Pero estamos cada vez peor, no cada vez mejor. Nuestro lugar es ponerle pasión a la cordura. Exacto. Porque si no, la pasión de la demencia nos aplasta. Acá tenemos pasión a la cordura, es genial eso, ¿eh? Pasión a la cordura es genial. Es que es así. Si yo le decía a ellos cuando éramos diputados, vamos a la violencia y nos matan a todos, yo tenía razón y soy el culpable de lo que pasó. Perón les decía, ningún ejército regular fue derrotado por una guerrilla. El guevarismo hizo que en América Latina se perdieran miles de vidas y no hubiera un éxito. Y la misma Cuba se desarmó. Entonces hagamos una autocrítica en serio, o le vamos a ofrecer al pueblo otro suicidio. Los pueblos no se suicidan, los universitarios a veces. Los universitarios a veces. Claudia, yo te pregunto por lo humano, por lo personal, me interesa saber... bueno, ¿de qué manera te enteraste de eso, de lo que pasó, del asesinato de tu viejo? Y tus compañeros de estudio, de barrio, ¿fuiste discriminada, fuiste mirada? No. ¿Cómo superaste eso? ¿De qué manera transcurriste, por ejemplo, durante la dictadura? Porque eras la hija de Rucci. Sí, me enteré, volvíamos de la escuela con mi hermano, vimos una multitud de gente en la puerta de nuestra casa. ¿Qué edad tenías vos? 9, mi hermano 14. E inmediatamente nos pararon, no nos dejaron avanzar con el auto. Yo la verdad era bastante inconsciente todavía a esa edad, pero bueno. Como es lógico para una nena de 9 años, por otra parte. Sí. ¿No? De ahí nos sacaron, dándonos una excusa. Mi hermano no, que era más grande, pudo bajar. Él llegó, creo, a ver el cuerpo de mi padre. Yo no, yo me quedé en el auto esperando a ver qué sucedía y nos llevaron a la casa de un matrimonio amigo que estaba ahí muy cerca y nos tenían medios como encerrados en la cocina. Yo ahí ya empecé a sospechar algo y pedir al baño, porque escuchaba que en otra habitación estaba prendida una tele, pedir al baño para pasar por esa habitación. Y justo cuando pasó estaba la placa que decía asesinaron a José Ignacio Rucci. A lo mejor has visto algo de lo que mostramos ahora, ¿no? ¿Alguna imagen? Yo recuerdo esa placa. Lo viví de verdad en mi infancia con mucho acompañamiento. Nunca me sentí discriminada, ni muchísimo menos, y siempre digo, yo tengo el orgullo de salir hoy a la calle y que de mi padre me hablen bien radicales, peronistas. La gente me demuestra muchísimo afecto con respecto a la figura de mi padre y muchísima pena por su asesinato también. Y después yo siempre digo, mi vieja ha hecho un trabajo con nosotros magnífico. Para no cargarlos de odio, decís. Mi vieja es la negación de B. de Bonafini. Claro. Mi vieja es la otra cara de la moneda. Nos educó en el aceptar, en primer lugar, en el asumirlo. Y en buscar la manera de transformar ese dolor en algo positivo. Y yo creo que por algo mi hermano y yo nos terminamos dedicando a la política, porque creemos que esa es una manera de transformar ese horror en algo positivo, porque creemos que la política es la única herramienta para transformar la realidad de la gente, es esa. Y eso es lo que tenemos que luchar y sostener todos los días del espacio político donde estemos. ¿Cuál fue el momento más difícil, digamos, desde aquel día, desde el asesinato de tu papá, cuando vos tenías 9 años, a hoy? Me refiero a nivel político, a nivel social, sacando la dictadura, ¿no? Digo, ¿en qué momento vos considerás que la cosa se puso peor, más difícil, con menos diálogo, con más distancia, más lejos de este acuerdo o esta convivencia que plantea Julio? En el kirchnerismo, sin duda. Sin duda en el kirchnerismo, porque el kirchnerismo decidió, y no casualmente, contar una parte de la historia. Y el kirchnerismo era muy seguido por los jóvenes. Y entonces esos jóvenes creyeron ese relato de esos jóvenes buenos, idealistas, que lo único que querían era transformar la realidad. Claro, no decían cómo querían transformarla, cómo en democracia mataban a inocentes, a civiles, o a personas que señalaban con el dedo. Y eso fue un discurso muy, muy difícil de quebrar, y lo sigue siendo. Pero me parece que ese es nuestro trabajo, digamos. Nos tocó estar en esta y tenemos que hablarle a los jóvenes. Yo quiero un país lleno de jóvenes idealistas, lleno.
pero idealistas de verdad. Julio, suponete para un manual de la historia. Un manual de la historia te pide una definición breve porque sos un especialista en ese tema y en resumir conceptos. ¿Qué pondríamos en el diccionario de la historia argentina sobre Rucci? ¿Quién fue Rucci? Para aquellos jóvenes que no lo conocieron y no han leído esa parte de la historia, ¿quién fue José Ignacio Rucci? ¿Y quién fue Mario Eduardo Firmenich? ¿Cómo lo definirías? Yo fui uno de los que despidió a Rucci en el Parlamento. Dije, no sé si eran de la KGB o de la CIA. Claro. Sé que tiraron contra el país. Y Rucci era la expresión de la lealtad a Perón. Y quienes tiraron contra él... Firmenich, desgraciadamente, todos tiran contra López Rega. Pero López Rega es Perón en el final de su vida. Antes tuvo Carrillo, Tayana, el Tuco Paz. Digo, hubo grandeza. Firmenich es desgraciadamente el que eligen los montos, que no sirve para representar ni a aquellos. Es un sobreviviente que no tiene ni prestigio ni dignidad. Bueno, interesante. La última es para vos, Claudia, para preguntarte, bueno, de aquí en más, ¿hay posibilidad de juntar desde el Parlamento, de generar algún hecho positivo respecto de lo que pasó el viernes 24? Yo recién decía en la columna con un humilde aporte, tal vez un pequeño documento de los partidos políticos democráticos, de los bloques parlamentarios, diciendo mínimamente esto que vos acabás de decir. No queremos más fusiles, no queremos más sangre, queremos una democracia absolutamente pacífica, con consensos, con disensos, pero donde el diálogo sea lo importante. Yo creo que tiene que haber... para una mínima, sí, por supuesto que hay espacio, por supuesto que lo hay, pero yo creo que tenemos que hacer un acuerdo superador. Tenemos que ponernos de acuerdo de verdad en los dos nunca más. Ahora hay un nuevo nunca más, que es este. Es nunca más reivindiquemos la lucha armada contra un gobierno democrático. Nunca más un golpe de Estado en la Argentina. Yo creo que estos dos nunca más tenemos la obligación de empezar a instalarlos juntos. Muchísimas gracias a ambos. No, Enseguidita volvemos.